Pero eso es... Ahora me acordé de esas cosas. En realidad, en la hora hay algo que del otro video no decía eso, sino describía más o menos lo que está pasando ahora, que es un poco lo que empezó a pasar. Bueno, eso estaba diciendo lo que empezó a pasar en el edificio anterior, antes de que me mudara, y que por eso me di cuenta que me tenía que mudar de ahí porque estaban como apurados, ¿no? Hacían como que alguien cocinaba droga, había un olor tremendo a droga que venía de arriba, parecía, del departamento 6 o del 5. Y cuando dije que me iba a mudar, entonces los tipos empezaron a limpiar todo, el dueño del edificio llamó, porque sé que el dueño del edificio estaba entongado con todo eso y permitía todo eso, y capaz que era el negocio que quería hacer él, ¿no? Llamó a unos tipos unos flacos con mucha pinta de lumpenes, pero ropa nueva. Lumpenes a los que les compraron ropa nueva para que parecieran trabajadores. Pibes como de 20 años, pero con una pinta, una cara de que salieron apenas de la cárcel. Eh, y entre ellos al del 5 que no tiene esa pinta, pero que lo paseaba el dueño del edificio, y yo le preguntaba qué hacía con el flaco del 5 en el auto. Y me decía que no, que era uno de los empleados que trajo para limpiar el edificio. Basta, bicho. Y no, se cambiaban de ropa, él se ponía la ropa de los otros se ponían la ropa de él, salían a pasear en la moto de él y él se quedaba trabajando en el edificio como si fuera un empleado. A un tipo que lo tenían ahí para hacerle pasar por mí, probablemente. A ver, más. Otra vez policías acá. Me olvidé de decir que hace un rato volvieron a poner un patrullero acá afuera. Y salí afuera y me pareció conocido el tipo. Me parece que lo tengo de algún lado. Estaba en otra vez uno de esos patrulleros con las luces anaranjadas o amarillas, no sé. Y yo salí porque alguien dijo vamos, como si quisiera llevarse a alguien, ¿no? Basta, basta. Vení que te verso. Bueno, mi gata, cuando se pone así, es porque empiezan a largar gas acá adentro. Y el gas es algo que me largaban en ese departamento. Desde ese departamento 5 probablemente, en donde eh, el dueño del edificio me decía que el gas que había en el compartimento 1, mi departamento era el 1, él decía que iba al departamento 2. Cuando le pregunté al del 2 si él usaba el compartimento 1, me dijo que no. Entonces, ahí había una garrafa, así que la cerré. Nadie la tocó durante un tiempo. Después los de 5 me dijeron que deje de cerrarle la garrafa, que era de ellos. Entonces el dueño del edificio me dice que esa garrafa iba en realidad al departamento 5, aunque era el compartimiento 1. Una serie de compartimientos que estaban contra una pared en otro tapial, que no daba a las casas, sino a un edificio del lado. Aunque el edificio tendría que tener gas natural. Entonces, había mucho olor a gas en mi departamento. Y los del 5 no querían que les cierre esa garrafa, pero cuando yo le cerraba la garrafa dejaba de haber olor a gas. Entonces lo que hice fue, la cocina tenía, se supone que la tenía que instalar contra la pared, como si tuviera gas natural, aunque era de garrafa, pero como la garrafa estaba afuera. ¡Basta, bicha! La gata se está asfixiando con un gas que están metiendo desde la casa de al lado, la casa de los viejos que viven al lado. Lo mismo que pasaba ahí, necesitan meterme gas los días que quieren traer a la policía. ¿Por qué? Porque probablemente se me dilatan los bronquios cuando hacen eso y parece que fumaría. Me quieren hacer pasar siempre por un fumador. Como mínimo necesitan hacer eso. Entonces en ese edificio han llegado a abrirlo tanto el gas que ella se enloquecía para salir afuera porque no podía respirar, y yo he llegado a quedarme levantado con la ventana abierta porque si me iba a dormir probablemente me moría. Creo que eso fue un intento de asesinato, o que se le fue la mano, o que si veían que no sé si veían que me desmayaba iban a bajar a cerrar el gas, o no, capaz que me quisieron matar, quién sabe, capaz que dijeron lo solucionamos así, decimos que fue un error,
o le llenamos la garrafa, le pones un poco de gas a la garrafa o la abrimos y decimos que esa garrafa vacía que tiene ahí, yo tenía una garrafa que era del dueño del edificio, pero estaba vacía, capaz que la abrían y decían que se vació ahí y que me asfixié con eso. Como sea, esa noche, que la noche que ya no pude respirar y tenía que estar al lado de la puerta con la ventana abierta, se escucha como que están como cerrando algo al lado, donde están haciendo lo mismo que hacen allá, pero menos. Esa noche se me ocurrió meterle silicona al agujero por el que venía el gas del compartimiento. Y dejó de haber gas en el departamento por unos días. Hasta que empezaron a meter gas de nuevo desde el ventilador del techo. Se ve que hicieron un agujero por el ventilador de techo de mi habitación y empezó a entrar gas por ahí. Que eran los de arriba los que hacen eso, los de 5, donde se suponía que iba la garrafa. Y por eso al del 5 lo querían hacer pasar por alguno de esos delincuentes que te decían que eran empleados de, no sé, de limpieza, no sé si hay una empresa que limpie desagües, pero los tenían como empleados y se intercambiaban la ropa, las zapatillas, todo, y al tipo lo largaban, lo paseaban en auto y decían que y estaba ahí como si estuviera trabajando, pero cuando yo miraba se ponían adelante de él para que yo no lo viera y se subía rápido las escaleras y se iba para arriba. Y en su departamento limpiaron, estos pibes que fueron ahí, se metieron y limpiaron el baño con una manguera. Ya me empieza a afectar la voz. Con una manguera. Esa presión. ¿Por qué? Porque probablemente el olor a gas venía de ahí. El olor a droga de los días que parecía que se sentía el olor a droga. A flores quemadas hacen. Yo digo que es olor a droga, pero es como a flores quemadas. Si yo me pusiera a quemar, no sé, esos tés. Tilo no es manzanilla. Si yo me pusiera a quemar manzanilla, probablemente se carbonizara, le daría un olor parecido. Supongo. Un olor así. Yo creo que era droga. Cocaína, por ejemplo. Porque estudio biotecnología, por lo tanto química, y a la policía le cerraría un verosímil de que cocinaría droga. Entonces lo ponían a quemar droga ahí y entraba por el compartimiento del baño que se conectaba al departamento 2, al 5 y al 6, que eran el 2 estaba al lado mío y el 5 y el 6 estaban uno al lado del otro, pero encima del departamento 1, el 5 y del 6 al 2, el 2 así uno arriba del otro. Entonces podía venir de cualquiera de estos departamentos, pero yo escuché cómo limpiaban el departamento 5. Supongo que en el 6 hacían lo mismo también a veces, porque a veces había ese olor y los de 5 no estaban, pero siempre los de 5 dejaban a alguien. Y una vez vi a quién dejaron y era idéntico al flaco de 5, blanco, petizo, medio apenas, no sé, no muy delgado, pero tampoco gordo. La cara muy parecida, lo tengo filmado incluso porque abrí la puerta, escucho que se va el de 5, pero veo atrás del vidrio esmerilado de la puerta que hay alguien en la escalera. Abro la puerta para ver quién está sentado ahí y veo que alguien se levanta y se va rápido. Llego a ver en realidad cómo cierran la puerta y cuando miro del otro lado de la puerta se ve a alguien revisando la basura. Entonces filmo y veo que es alguien idéntico, casi idéntico, no era absolutamente idéntico, pero como si fuera el hermano, algo así, un primo muy parecido del flaco de 5. Casi la misma edad, pero un poco más joven. El otro había tenido como 30, un poco menos. Y agarra, se sube a una bicicleta y se va. Y tenía una mochila marrón, tipo militar, parecía una que yo me quería comprar y que tenía, o capaz que tengo todavía anotada como en el carrito de Mercado Libre. Entonces querían pasar mi cuenta de Mercado Libre por suya y a él por ese. Y siempre que se iba la chica con la que vivía, con la que empezó a vivir justo antes de que yo me fuera, se
escuchaba igual los pasos de alguien ahí. Y en ese departamento llegué a ver una gata cálico como ella, agarrada de la ventana porque se quería ir. Justo antes de irme vi eso, una gata cálico más chiquita, parecida a la madre de ella, por el tamaño, mucho más chica. Por el tamaño se parecía mucho a la madre, no le llegué a ver la cara, pero era muy parecida a Julia, la madre de mi gata. En fin, me mudé de ahí porque había esa clase de movimientos y cuando me mudé limpiaron todo, limpiaron los desagües del edificio con esos tipos y limpiaron el baño donde yo supongo que quemaban la droga. Querían que haya olor a droga ahí porque querían meter a la policía con alguna excusa y hacer como que habían cocinado droga, hacerlo pasar por mí a ese y a mí por un narco. Y así justificarían que me vienen espiando desde hace años. Dirían, los estuvimos espiando por algo, bueno, pero no soy un narco, no cocino droga, no sé cocinar droga, no me drogo, no tengo nada que ver con ningún delito, con ningún negocio ilegal, con ninguna... No he cometido ningún delito que justifique que me espíen, que se metan a mi computadora. De hecho, es ilegal meterse en la computadora de alguien y hackear un video como el anterior y un montón de videos que ya voy a ir mostrando que me han hackeado. Porque cuando aparecen ellos en los videos donde uso la computadora como cámara de seguridad, los borran. ¿Qué más? Eso empieza a pasar acá también y por eso empiezo a filmar. Y decido subir un video parecido como he subido antes cuando tenía la misma sensación. Me empieza a pasar ahora otra vez acá. De nuevo se empiezan a sentir el mismo olor. Ya lo había sentido ni bien me mudé cuando intenté secar ropa en el techo. Entonces tuve que... Ese es un hilo, eso que está ahí es yute, es un hilo que compré, pero estoy lavando y lavando y lavando porque el que me lo vendió con olor a... yo supongo que Raid. Y le habrán pedido que le eche Raid porque debe ser algo que tapa el olor a droga, supongo. De hecho, ese tenía olor a Raid. Y estos que compré tenían gusto porque me los meto en la boca para meterlos adentro de la aguja. Tenían un gusto muy feo. No sé a qué, pero era el gusto. No tenían olor a nada, pero un gusto terrible. Que hacía mal. No tenía ganas de comer nada. Tenía como ganas de vomitar cuando me metía esto en la boca. Así que lo lavé también. Pero eso sigue con olor a Raid. Entonces no, yo decía ese tendal, lo puse ahí, porque la vez que quise secar ropa, empecé a sentir el mismo olor. Acá arriba viniendo de esa casa donde hay una abuela nada más. La abuela no creo que se ponga a cocinar droga, ¿no? Además yo le golpeé la puerta un día y todo porque vi un movimiento sospechoso delante de la casa de ella. Y unos tipos de cablevisión. Cable video decía el auto. Es como una empresa más chica, porque Cablevisión es de Clarín, ¿no? Cable video decía el auto, como que es la empresa vieja, el nombre de la empresa vieja parece que existe todavía, pero no sé, me parece una fachada de algo. En fin, generalmente esos olores son cuando tengo ropa para secar y lo siguen haciendo, cosa de que si yo tengo la ventana abierta, que obviamente voy a necesitar la ventana abierta para que se seque la ropa, por lo menos si no le da el sol, sigue habiendo esos olores para que impregnarme la ropa. Incluso pasan tipo fumando cosas que tienen mucho olor, cigarrillos anchos que tienen mucho olor a pegamento, incluso últimamente se le da por el pegamento también cosas con olor a epoxirran, que me parecía que esa fórmula de epoxirran ya no había sentido más ese olor porque parecía que le habían cambiado la fórmula. Últimamente se siente ese olor y este es un dato importante porque necesitaba emparchar la bicicleta el otro día y cuando quise usar el pegamento que tenía para emparchar bicicletas tenía exactamente el mismo olor. Llegué a emparchar algo, se deslizó porque se ve que no es el pegamento adecuado para eso, pero yo lo tenía
y decía pegamento para bicicleta. Así que alguien se ve que entró acá y me lo cambiaron. Lo tiré y compré otro que huele a, no sé, goma de bicicleta, porque es el adecuado para eso. Pero el anterior también lo era y sin embargo tenía ese olor raro. Lo cambiaron, pero desde entonces, desde que lo tiré, sigue habiendo ese olor algunas veces. Hoy al mediodía, justo a las 2 de la tarde, empezó a levantarse ese olor de nuevo. ¿Por qué a las 2 de la tarde? Ese es otro dato importante. Hay dos alternativas. O me quieren hacer pasar por mi papá. Por ejemplo, el tipo que se mudó en el departamento 2 del lado de mi departamento, que era el 1, en el edificio anterior, decía que se llamaba José. El tipo que supuestamente era el dueño de la casa que estaba atrás de la que me prestó un primo cerca de La Guardia, también decía que se llamaba José y tenía una pinta parecida a la mía. O sea, me quieren hacer pasar por mi papá, pero hacer como que mi papá sería alguien parecido a mí. Mi papá no se parece mucho a mí, es blanco, sí tiene como mi altura, es blanco, es como de 70 años, no se parece mucho a mí. En fin, siempre hay un José cerca, que es el nombre de mi papá. ¿Qué más? Eso, la hora de salida del trabajo. La otra es que quieren hacer como que yo empecé a trabajar en el Cuyen, cosa que tampoco hago. No trabajo en el Cuyen desde el 2021. Empecé a trabajar en el 2011. Fui haciendo reemplazo de manera intermitente hasta el 2021 cuando fui camillero. Y ahí no trabajé más, ahí no me llamaron más. Esas zapatillas, por ejemplo, son de ahí. Y capaz que por eso me quieran, ahora que lo pienso, me quieren hacer pasar como que trabajo ahí porque ando con zapatillas de ahí, pero eso es porque no tengo otras, porque tengo unos zapatos ahí abajo, pero estas se enganchan mejor al pie y los zapatos hago fríos. Capaz que por esto, no sé, ojalá trabajara porque tengo un mango y mis viejos me mantienen. Y por eso empezó a hacer, intento hacer artesanías, la verdad que me van saliendo cada vez mejor. Ya había tomado la decisión de hace rato de hacer una artesana de alguna clase, además de que tendrían que llamarme como bibliotecario, ¿no? Aprendí a hacer cuadernos, de hecho a mis apuntes los tengo así encuadernados. Hago este tipo de cosas. Este está medio roto, pero este está bastante bien. Esta es una encuadernación americana. Y esto está mal porque iba a hacer una copta y en ese momento no tenía hilo, entonces hice una mezcla entre una encuadernación con tapa acá y una copta y la tuve que coser y mezclarlo y por eso quedó mal, porque es una mezcla, porque no tenía hilo. En cambio esto, como es una encuadernación americana, lo pude hacer con hilo finito y pegarlo a la tapa y ahí quedó. Pero es difícil vender esas cosas, entonces estos son posavasos. Que es como un experimento para hacer algo chiquito que me permita hacer este tipo de cosas que sí, aunque este es un prototipo, digamos, y de hecho parece más un sombrero. Lo bueno es que son reversibles, estas cosas son reversibles y bueno, con las dos manos lo podía revertir y es exactamente igual ponerlo de un lado que del otro. Están buenos, es una forma de artesanía del aborigen que se llama costura, no, cestería en espiral, porque eso va haciendo una espiral y apareció así de nuevo, digamos, en todas partes del mundo. O sea, y son las primeras artesanías que se han hecho, obviamente, con fibras naturales, no con tejido. Aunque con cuerdas sí apareció, o lo hacían los vikingos, que lo hacían así con cuerdas, pero no le daban vueltas con otra cuerda, sino que tomaban una cuerda directamente y la cosían. Y esta es una variante en donde aparte de esa cuerda interior va otra cuerda exterior con un poco más linda. Es una variante más refinada, digamos, de estética, pero que también aparece en otras culturas. Me parece que la cestería africana es así, son 2 hilos como mínimo.